Esperemos ahora sí nos deje grabar la clase. No he podido grabar las últimas dos clases, pero esperemos esta sí nos deje. Bien, esperamos unos minutos más. Espero todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a aquellos que acaban de ingresar a nuestra clase número 8. Ya vamos por la 8 con aquellos que han iniciado curso desde el mes de agosto. Para aquellos que son de nuevo ingreso, no se preocupen. Vamos a tener más clases magistrales. Quien guste, tengo las grabaciones de la clase 1 a la clase 5 y pues estoy trabajando ya para poder recuperar las clases 6 y 7 y checar si se me está grabando correctamente. Muy buenas tardes a quienes acaban de ingresar. Por el momento no voy a contestar vía WhatsApp, ya que vamos a estar aquí en clase. Entonces, ya cualquier duda, comentario, si es que se terminó la clase y no pudieron compartirlo, me lo pueden compartir vía WhatsApp, no hay ningún problema. Muy buenas tardes a quienes van ingresando. Ya vamos en nuestra clase número 8. Esta clase tiene como título Mecanismos de defensa, que ya bueno, fue un tema que escogí porque se puede llegar a comentar un poco durante lo que es la asignatura, la teoría del psicoanálisis, que por ahí viene esta parte. Recordemos un minutito más y comenzamos. Recordemos seguir nuestros criterios, por favor, dado que la última clase, pues sí tuvimos ahí algunos inconvenientes con micrófonos encendidos. Listo. Bien, como vemos, pues es mecanismos de defensa, nuestra clase número 8 ya compartiendo con ustedes. Es un gusto, en verdad, realizar este tipo de clases, de compartir con ustedes, de poder verlos a la distancia. Este, me agrada esta cercanía y las participaciones o la participación, la respuesta que han tenido todos ustedes a lo largo de estas clases que se han estado impartiendo. Desde que pues estoy acompañándolos en este camino de su estudio en la licenciatura. Bueno, ¿les parece si comenzamos o esperamos un poco más? Esperemos 2 minutos más y comenzamos para aquellos compañeros que apenas van a ingresar. Muy buenas tardes a quien van iniciando sesión. Recordemos tener micrófono apagado, cámara encendida y levantar la mano para poder participar, por favor.
De igual manera, quien guste, tengo los videos de las clases de la 1 a la 5 y pues esperemos que esta sí se esté grabando. Hagamos chonguitos. Bueno, pues vamos a comenzar ya con esta clase magistral número 8, que lleva por título lo que son los mecanismos de defensa. Hemos escuchado hablar acerca de este término, tal vez, no sé, en algún video, quienes han indagado un poco más acerca de lo que es el psicoanálisis o de las aportaciones que ha realizado Freud. Principalmente él es uno de aquellos autores que denomina este término mecanismo de defensa y nos explica un poco acerca de cómo es que este mecanismo o estos mecanismos de defensa nos ayudan a enfrentar a enfrentar alguna situación en la que nosotros nos encontremos. Bien, nos dice primeramente Yo que para que, sí tenía yo un cuchillo para cortar pan, pero con los años se perdió. Bueno, mamá tenía, por pero te favor, creo que esa. su micrófono apagado, encendido, perdón, pero dejémoslo apagado, por favor. Bien, entonces nos dice que en la teoría psicoanalítica freudiana son un conjunto amplio de procesos psíquicos dirigidos a contrarrestar estados emocionales. Estos principalmente serían de miedo, angustia, vergüenza, tristeza, culpa, etc. Disculpas. No sé, ahí sí se puede ver un poco más. Bien, entonces, ¿qué es esta parte del mecanismo de defensa? O según Freud, ¿qué es lo que nos dice que son los mecanismos de defensa? Bien, los mecanismos de defensa, nos dice Freud, que son esos procesos psíquicos. Nuestra mente va a contrarrestar esos estados de ánimo, va a contrarrestar aquel miedo, aquella vergüenza, si nos encontramos en alguna situación vergonzosa, de culpa, de angustia, nuestro proceso psíquico nos va a ayudar a enfrentar esta parte. Luego nos dice que son funciones psíquicas reguladoras. Ajá. Entonces, su misión es la de regular las cargas de energía, ya sea disminuyendo la tensión psíquica para proteger el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o perturbaciones producidas por exceso de excitación emocional. Es decir, recordemos que este término de proteger va muy de la mano con estos mecanismos de defensa. De ahí su nombre también. Nos va a ayudar a defendernos, a protegernos, a tener este equilibrio para poder enfrentar la situación o más bien para poder actuar de una manera adecuada a la situación que yo estoy viviendo. Posteriormente nos dice que entonces los mecanismos de defensa son modos incorrectos de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos en la mente, la conducta y en casos más extremos a la somatización del conflicto psicológico que lo causa. Es decir, puede haber ahí alguna fijación en este conflicto. Ajá, y eso nos puede llevar a tener algún trastorno en la mente, nos puede llegar a llevar a cambiar nuestra conducta o pues quedarme ahí en ese conflicto si no es que busco ayuda para poder tratarlo. Nos dice
que opera o estos mecanismos operan la personalidad para mantener el equilibrio homeostático. Ajá, es decir, la regulación de la tensión o de la excitación. Es decir, si yo estoy muy emocionada, si estoy exaltada en este aspecto, ahí debe de haber algún mecanismo que me ayude a poder regular. Si yo estoy bajo mucha tensión, estoy muy decaída, también va a haber una parte que me va a ayudar a mantener mi equilibrio homeostático. Ajá. Entonces, aquí es como dice que está la conducta defensiva. No sé si recuerdan que en la clase pasada les comenté un poco acerca de cómo es que tenemos algunos mecanismos de defensa que incluso no nos dejan proyectarnos tal cual somos. ¿Por qué? Porque hay algunas conductas que socialmente no son aceptadas. Ajá. Luego entonces nos dice la conducta defensiva no resuelve los conflictos, sino que los limita a restringir la capacidad de actuación del yo frente al objeto perturbador. Es decir, estos mecanismos o esta conducta defensiva no va a restringir que se presenten estos conflictos, no me va a ayudar a resolverlos. Ajá, es ahí donde va a entrar mi yo y va a ser mi parte racional, va a hacerle frente al objeto perturbador. Ajá. Luego, entonces, nos dice que la conducta defensiva logra mantener el equilibrio normal de las funciones psíquicas y físicas. Podemos decir que el individuo tiene un comportamiento adaptado. Ahí nosotros nos adaptamos a la situación, nos desenvolvemos y frente al mundo circundante sin grandes conflictos o perturbaciones. Es decir, que eliminamos aquella fuente de peligro, tensión, ansiedad o inseguridad. Va a depender esta parte mucho de qué mecanismo de defensa activaría nuestra psique. Ajá, y qué situación es la que estamos viviendo. Más que nada, este mecanismo de defensa se va a presentar dependiendo mucho la situación que uno esté enfrentando. Ajá. Luego, entonces, estos mecanismos pueden llegar a fracasar. Ajá. Entonces ahí es donde el sujeto pierde las defensas habituales, aparecen los conflictos psíquicos, es decir, ya estas ambivalencias generadoras de ansiedad. Ajá. Por ejemplo, si yo estoy tal vez perdida en un lugar al que fui, no sé, de vacaciones. Ajá. Ahí puede haber cierta ansiedad porque pues no conozco hacia dónde puedo dirigirme a pedir ayuda, no conozco hacia dónde tal vez o qué transporte puedo yo tomar para que me lleve a un lugar cercano en el que yo estoy. Ajá. Y luego en casos extremos, es decir, que ya tenemos la pérdida de defensas, se produce la desintegración psicótica, es decir, que toda rigidez en la conducta es la presión de un fallo, ajá, o de una pérdida de los mismos mecanismos reguladores. Volvemos a lo mismo, uno ya entra como en un ataque de pánico, un ataque de ansiedad cuando estas defensas han fallado en su propósito de nivelar el equilibrio homeostático. Ajá. Y bueno, aquí van a haber diversos mecanismos de defensa, hay bastantes, dados por Freud, por Anna Freud, por Melanie Klein, por Adler, etcétera. Entonces, yo aquí les voy a mostrar en sí como que los mecanismos de defensa principales, los mecanismos de defensa, este, perdón, los mecanismos de defensa, sí, los principales o como que al de los que más se llega a hablar. Ajá, de estos mecanismos en los que somos un poco más conscientes o hemos escuchado tal vez en alguna plática, como lo comentaba en algún video, si es que han indagado un poco más acerca de este tema o de los aportes que ha realizado Sigmund Freud o aquellos autores
que desarrollaron lo que es el psicoanálisis. Ajá. Bien, uno de los mecanismos de defensa principales sería el mecanismo de desplazamiento. ¿Qué quiere decir este mecanismo de desplazamiento o cómo es que funciona este mecanismo? Pues es la redirección de un impulso. Normalmente ese impulso puede ser una agresión hacia una persona o hacia un objeto. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Bien, yo tal vez estoy molesta o tuve alguna discusión con mi jefe, ¿no? Obviamente yo no puedo tener este impulso, yo no puedo realizarle una agresión a mi jefe, si no perdería mi trabajo o yo no podría, no sé, tal vez golpear a mi madre, a mi padre, si la situación se presenta con ellos. Ajá, yo no podría golpearlos. A mi novia, a mi novio, hemos visto muchos casos, por ejemplo, los jóvenes, a, a quienes luego golpean la pared, ¿no? Están enojados y llegan a golpear la pared. Este es un mecanismo de defensa de desplazamiento, es decir, le hago daño al objeto porque no puedo hacerle daño a la persona, o tal vez pateé al perro porque no pude patear a mi hermano, ¿no? Entonces, en en este entra lo que es el mecanismo de desplazamiento. Ajá. Bien. Luego nos dice que viene lo que es el mecanismo de sublimación, que nos dice que es similar al del desplazamiento, pero el impulso se canaliza de una forma más aceptable. Ajá. Por ejemplo, aquí una pulsión sexual se sublima hacia su finalidad no sexual, es decir, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad, como la actividad física o la actividad artística. Es decir, es la sublimación, yo voy a tal vez reprimir este impulso, este mecanismo de defensa me va a hacer sacar aquella, tal vez aquella agresión o aquella pulsión sexual que tengo mediante un dibujo, al correr, al nadar, o sea, una actividad que es socialmente más aceptada, que no es no va a traerme como alguna consecuencia en sí. Ajá. Posteriormente, viene lo que es el mecanismo de la represión. Ajá. Este mecanismo hace referencia, perdón, al proceso por el cual el yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en un nivel consciente, ya que la satisfacción de la pulsión reprimida resulta inconciliable con otras exigencias del super yo o de la realidad. Aquí puede entrar aquella persona que ha sufrido, supongamos, un abuso. Es tan dolorosa esta parte, llegamos a ver incluso al leer el DSM-5 que muchas de las personas que llegan a padecer el trastorno de personalidad o disfunción de la personalidad es porque han sufrido un evento tan traumático que reprimen, o sea, no lo quieren seguir reviviendo. Ellos lo reprimen. Aquí, por ejemplo, tenemos como un fallo y ¿qué es lo que pasa? Se genera otra personalidad que nos va a ayudar a proteger al yo de este evento, nos va a ayudar a proteger a la persona, va a llevar ahora sí que ese recuerdo a lo más profundo de nuestro inconsciente para no poderlo recordar. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy reprimiendo, estoy ocultando aquello que me hace daño si yo lo tuviera de manera presente. Ajá. Luego se presenta el el mecanismo de proyección. No sé si recuerdan que la clase pasada les comenté o les hice un ejemplo acerca de cómo es este mecanismo. Entonces, dice que hace referencia a la tendencia de los individuos a atribuir o proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos a las otras personas.
Las más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías o pensamientos sexuales socialmente no aceptados. ¿Cuál podría ser un ejemplo aquí? Yo trabajo con una compañera, pero esa compañera a mí me cae mal. Tal vez no existe alguna razón válida por la que me cae mal, no he convivido con ella, no he socializado, no he entablado una relación con ella. Sin embargo, ¿cómo actuaría aquí mi mecanismo de defensa? Ok, yo proyecto que yo soy a la que le cae mal, la que le cae mal a ella. Yo puedo decir, es que yo le caigo mal a ella, sin siquiera saber si es verdad o no, porque ese es mi pensamiento. Yo estoy proyectando lo que siento hacia ti. ¿Para qué? Para que yo no sea la persona que tiene el problema, sino que el problema lo tienes tú. Me estoy proyectando. Ajá, estoy diciendo que yo te caigo mal a ti cuando en realidad es que tú me caes mal a mí. Ajá. En esta parte pues estamos haciendo esto de proyectar. Pueden ser esta parte de comportamientos agresivos, eh, fantasías también. Puedo decir tal vez que él es mi crush, pero en realidad él es el que está enamorado de mí y me ha dicho o me ha contado que su fantasía pues es casarse conmigo, supongamos, ¿no? Es un breve ejemplo. Entonces, esta parte de la proyección siempre va a ser el atribuir nuestros propios pensamientos, sentimientos o motivos hacia otra persona. La otra persona va a ser la que lo siente. Yo no siento eso, es la otra persona quien lo siente. Ajá. Después nos dice que viene la negación. Este mecanismo de defensa, ajá, también se presenta en lo que son los duelos. Los duelos por pérdida, ya sea de un familiar, por la pérdida de alguna extremidad de nuestro cuerpo, por la pérdida de alguna relación amorosa. Ajá. Entonces nos dice que este mecanismo es por el cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la conciencia. Ajá. Trata aspectos evidentes de la realidad como si no existiera. Es decir, yo me niego a aceptar que tú terminaste conmigo. Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser mi acción? ¿Cuál va a ser mi actuar? Pues te voy a ignorar, como si no existieras. Ajá. Voy a negar tu existencia para conmigo. Luego nos dice que viene la regresión. Esta regresión hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores, es decir, un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. ¿Cómo puede ser esta regresión? Yo, joven de 27 años, voy al súper tal vez con mi mamá y le hago un berrinche porque no me quiso comprar un helado. Ahí yo estoy regresando, estoy haciendo una regresión a un comportamiento inmaduro, a un comportamiento de un infante. Ajá. Entonces, esta parte de la regresión es actuar como anteriormente o de forma inmadura ante la situación que se me está presentando. Luego viene lo que es la formación reactiva. Es decir, que los impulsos no solo se reprimen en esta formación reactiva, sino que se controlan exagerando el comportamiento opuesto. Ajá. Es decir, que se detiene la aparición de un pensamiento doloroso sustituyéndolo por algo más agradable. Es decir, yo no voy a dejar que me veas triste, tal vez porque peleamos. Sin embargo, voy a ser la más eufórica de las personas. Aquí yo estoy exagerando ese comportamiento opuesto. Si yo estoy peleada con mi mamá, con mi mejor amiga, me peleé tal vez, yo para aquí voy a hacer la formación reactiva. No te voy a decir que estoy enojada, simplemente puedo sonreírte y hablar
como si nada hubiese pasado. Entonces, aquí esta parte estamos en exagerando aquel comportamiento. Si yo tenía enojo, voy tal vez a expresar alegría. Si yo tenía tristeza, voy a expresar tal vez enojo. O sea, voy a expresar un comportamiento totalmente opuesto a la situación que estoy viviendo. Ajá. Posteriormente, viene lo que es el aislamiento. Este es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos. Ajá. Es como una forma de soportar y tolerar mejor los hechos y la realidad. Se separa la idea intolerable para el yo de las emociones que produce y así permanece en la conciencia de forma debilitada. Es decir, yo no voy a tomar, yo no voy a tolerar, no voy a soportar que me estés hablando tal vez de esa forma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aislarme o voy a aislar el problema de mi mente para no caer tal vez en esa provocación, para no actuar tal vez de la misma forma en que tú estás actuando. Ujú. Luego viene aquello que se llama racionalización. Esta sustituye una razón real que no es aceptable por otra que resulte aceptable. Es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Ok, tú me estás pidiendo una explicación tal vez del por qué me salí de casa si no me diste permiso. Yo te voy a racionalizar el por qué me salí, dándote una explicación totalmente diferente. Voy a llevar ese argumento a la razón para que tú tal vez no me castigues, no me regañes. Ajá. Y por último, sería lo que es la introyección, perdón. Este es el mecanismo de defensa que consiste en interiorizar, como su nombre lo dice, mediante la absorción, identificación o imitación de ciertas cualidades que tienen los objetos externos. Es decir, yo veo que tal vez esa niña de la primaria o mi compañerita en primaria habla tal vez un poco fresa. Yo voy a interiorizar esa cualidad que ella tiene, yo voy a interiorizar esa conducta, ajá, la voy a estar imitando para poder identificarme. Ajá. Posteriormente, esta parte o estas conductas se pueden quedar arraigadas en nuestra persona sin en realidad saber si es que nosotros somos así, es decir, yo ya no estoy mostrando mi verdadero yo, sino que estoy imitando tal vez a la chica más popular, tal vez al trabajador o al compañero consentido del jefe. eh, ¿Para qué? Para yo tener también esa esa identificación, ¿cómo decirlo? Para yo poder también obtener ese reconocimiento por parte de las demás personas. Ajá. Y pues nos dice que hay muchos otros mecanismos de defensa: la inhibición, el desplazamiento, la anulación retroactiva, vuelta en contra del sujeto, transformación en lo contrario, etcétera, como se los comentaba, descritos por Anna Freud, Melanie Klein, Laplanche y Fontalis. Ajá. Es decir, sabemos, o quienes han indagado nuevamente en estas obras de Freud, sabemos que él estuvo trabajando con su hija. Posteriormente, su hija se quiso dedicar a lo que es el psicoanálisis también, influenciada por los estudios que realizó Freud con ella, y pues al ver todo lo que su padre obtenía, Ana Freud se vio demasiado influenciada en lo que es el psicoanálisis. Ajá. No sé si hasta aquí haya alguna duda. No, Nadia.
igual esta presentación, si es que no logro grabar la clase, esta presentación la voy a estar compartiendo una vez que la cargue en el Drive. Ajá. Porque sí veo que me cambia el diseño aquí, se notan unos tonos grises, pero les estaré compartiendo la presentación a aquellos que me la soliciten vía WhatsApp. Maestra, Sí, hola, buenas tardes. mire, la vez pasada también tuve la oportunidad de estar con usted en la clase y también le pedí de favor que me la mandara y nunca me llegó. Ok, una disculpa, de repente se me bombardea el WhatsApp y entre que contesto una cosa u otra, eh, ya los pierdo los mensajes, pero si me manda mensajito, le comparto ambas. Ah, ok, muchas gracias. De hecho, me dijo que que ya tenía otras anteriores y que también las podía compartir. Sí, así es. En video graba. Tengo de la 1 a la 5. Las 6 y Ah, las 7 solamente cuento con las presentaciones. ok, está bien, maestra. Otra situación, estoy viendo, como dice usted, que se mueve la pantalla. Efectivamente, yo estaba tomando la impresión de pantalla, Ajá. pero se reducía mucho, abría demasiado, entonces se cortaba. ¿Habría posibilidad de que nos hiciera favor de mandarnos los apuntes? Sí, claro que sí. Como les comentaba, les puedo compartir las presentaciones de estas tres últimas clases, que sería la 5, 6 y 7. Está bien, maestra, gracias. Por nada. Sí, dígame, señorita Katia. Buenas tardes, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes, mucho gusto. Y estos mecanismos de defensa, cuando alguna persona tiene estos mecanismos, ¿en qué momento se puede convertir ya en un trastorno? ¿Cuántos debe de tener para que ya se convierta en un trastorno? ¿Cuánto debe que, perdón? ¿Cuántos mecanismos de defensa podría tener una persona para que ya se pueda convertir todos estos mecanismos en trastorno? Ok, ahí va a depender mucho la situación que esté enfrentando la persona. Ajá. Les daba el ejemplo de aquella persona que sufrió abuso. Ajá. Si el abuso es constante, obviamente la persona va a reprimir demasiado ese recuerdo. A la larga, si no es tratado, si no logra expresar aquello que está sufriendo, hemos visto, o bueno, se ha leído en el DSM-5 cómo es que se pueden empezar a presentar estos trastornos o estos cambios en la conducta de la persona hasta poderlo considerar un trastorno. Ok. Gracias, licenciado. No, por nada. Dígame, Guadalupe Gómez. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es Buenas la tardes. siguiente, perdón. ¿Desde qué Dígame. edad se pueden presentar los mecanismos de defensa? Ok, ¿desde qué edad se pueden presentar los mecanismos de defensa? Los infantes pueden tener estos mecanismos de defensa. Ajá. Debemos de checar muy bien esta parte con ellos porque hasta, llamémoslo como unos 4 años, los niños pueden estar un poco más dominados por el ello. Ajá. Por ejemplo, un bebé, si tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Llora, llora o hace berrinche, sin importarle si eso es aceptable o no. Ajá. Por ejemplo, un niño que quiere un dulce y no se lo compraron, ¿qué es lo que va a hacer? El berrinche va a actuar de una forma tal vez inmadura. Entonces, ¿se puede presentar desde la infancia temprana? Sí. Ahí solamente hay que saber diferenciar cuando es un mecanismo de defensa o cuando es una conducta normal del infante. Gracias. Sí, por nada. Araceli Valencia.
No la escuchamos, compañera. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, dependiendo del mecanismo de defensa que se emplee, ¿tendrá algo que ver con el desarrollo de alguna psicopatología? Ok, hay que ver qué tan predominante es ese mecanismo. Ajá. ¿Por qué? Porque tampoco es habitual que a cada rato yo esté a la defensiva ante cualquier situación. Ok. Pero entonces tendría que ser con cualquier mecanismo de defensa, no tiene que ser necesariamente uno en específico. Exactamente, puede tal vez haber un conjunto o puede ser específicamente uno. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, por nada. Sí, dígame, señor Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, me perdí un poquito, pero estoy tratando de agarrar la hilación. Referente al mecanismo de defensa, ¿este Ajá. actúa voluntariamente, por inercia? Eh, por ejemplo, en los mayores, porque me imagino que en los niños, a lo que vi la respuesta anterior, es Ajá. más como por instinto, digámoslo así. Pero en los adultos, ¿cómo se manifiesta? ¿Voluntariamente, por inercia o cómo es? Ok, se puede presentar de manera inconsciente. Recordemos que estos mecanismos nos van a ayudar a tener este equilibrio homeostático. Ajá. Yo estoy enfrentando una situación tal vez de peligro. Entonces, ¿cómo es que voy a actuar? Dependiendo de la situación, hablábamos del desplazamiento. Tal vez yo me enojé con mi hermano, con mi jefe. Yo no puedo tener esa conducta agresiva para con él. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desplazar este enojo, esta furia hacia algún objeto o hacia alguna otra persona. Puede ser, supongamos ahora, en una pareja ya de esposos. El esposo tal vez tuvo algún conflicto en el trabajo y llega y empieza tal vez a discutir con la esposa o con algún hijo a regañarlo. Ahí ya está desplazando esa conducta agresiva hacia otra persona. O tal vez golpeó la pared, pateó, no sé, tal vez un balón demasiado fuerte. O sea, usted ahí ya está, pues ahora sí que desplazando esa conducta que no puede tener o no puede realizarla a su jefe. Ok, es como una forma de desahogo, técnicamente, o sea, como ejemplo. Ajá, sí, hablando exactamente del mecanismo de defensa de desplazamiento. Mencionaba el ejemplo también del mecanismo de defensa de proyección. ¿Cómo es este mecanismo? Quiere decir que yo voy a proyectar mi sentimiento o mi pensamiento hacia otra persona. Es decir, esa persona me cae mal, pero en mi inconsciente o en mi mente, yo soy la que le caigo mal a esa persona, aunque no hay un motivo real del por qué le voy a caer mal. Muy bien, muchas gracias. Es muy útil. Gracias. Por nada, déjenme cambio ya de pantallita para... Sí, por ahí tengo manitas alzadas de Gerardo. Hola, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿estos mecanismos de defensa, qué relación tienen con Ujú. las máscaras que se usan de las heridas del alma o las Ok, heridas de la infancia? ok. Volvemos a esta parte, por ejemplo, perdón, ya la introyección tal vez, ahí donde nuestro inconsciente nos va a ayudar a actuar de otra forma. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir reviviendo estos aspectos. Ahí, si no me equivoco, Carl Jung utiliza lo de las máscaras, este Ujú. aspecto. ¿Por qué? Porque dice que el ser humano siempre va a utilizar una máscara y no se va a mostrar nunca tal cual es. Es decir, el ser humano o la persona va a tener una máscara para enfrentar el trabajo,
va a tener una máscara para sus relaciones familiares, va a tener una máscara tal vez donde se refugia de aquellas situaciones de frustración. Ajá. Pueden ir arraigados de la mano, sin embargo, el mecanismo de defensa puede ser espontáneo. Ajá. Y la máscara la vamos utilizando a lo largo de nuestra vida para protegernos o para poder enfrentar ya aquellas situaciones que hemos vivido y no volverlas a sufrir. Ah, ok. Bien, gracias. ¿Sí? Por nada. Sí, Berenice. Buenas tardes. Pero Bueno, una pregunta, si se supone que nuestros mecanismos de defensa hay veces son impulsivos y no, en este caso, no los pensamos, ujú. ¿cómo ayudar a erradicar esos mecanismos de defensa? Porque a final de cuentas no estamos erradicando el problema. ¿Cómo hacer para ayudar a esa persona que tiene arraigados los mecanismos de defensa? Sí, o sea, ¿cómo se trabaja con ellos? Ok, por ejemplo, si yo estoy en terapia y una persona, supongamos, llegó a terapia, ¿por qué? Porque tuvo una ruptura y ahí está viviendo un duelo. Ajá, y puede que llegue con el mecanismo de la negación. Él no acepta que la persona ya lo sacó de su vida, ya no quiere saber nada de él. Ajá. ¿Cómo voy a trabajar yo ahí con él? ¿Qué abordaje puedo tener yo con él si él está usando ese mecanismo? A ver, esta es una pregunta para ustedes. ¿Quién se anima? A ver, con lo que hemos visto, ¿cómo creen ustedes que sea la forma correcta de abordar este mecanismo de negación? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Hacer consciente lo inconsciente? ¿Alguna otra opción? Sería proyectar lo que hay en ellos a través de dibujos o de facciones que vemos en ellos. Ujú. ¿Qué otro? Sería también un poco de aislamiento, maestra, para que analice la persona sus faltas, su comportamiento, tanto de ambas partes, ¿no? En esa ruptura, ambas partes. Ok, sí, yo puedo, principalmente voy a abordar el por qué fue que se suscitó esa ruptura. Ajá, el por qué mi paciente está llegando con la negación absoluta. Porque al llegar con la negación absoluta, no me va a dejar o no me va a brindar aquella información que yo requiero para poderlo apoyar. Ajá. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar, como lo mencionó el compañero, vamos a ver esas pruebas proyectivas, vamos a realizar una batería de pruebas proyectivas, como lo vimos anteriormente, ¿para qué? Para evaluar en realidad cómo es la persona, cómo yo puedo irle abordando. Yo no puedo decir que voy a abordar de la misma persona a 5 de ustedes y voy a abordar de otra forma a otros 5 de ustedes. ¿Por qué? Porque yo no conozco o no tengo un respaldo que me diga, ¿sabes qué? Con estos 5 vas a trabajar de esta manera, tal vez vas a trabajar de forma más dinámica, con estos otros 5 vas a trabajar o les vas a dejar un poco más de actividades extra consulta, involucrarse en algún círculo social, al realizar algún deporte. Estábamos viendo esta parte de este mecanismo que nos dice también que pues él va a realizar la sublimación hacia una actividad física, hacia una actividad artística. Entonces, ¿cómo es que yo voy? Va a depender mucho de los resultados que yo obtenga en estas baterías de pruebas para poder erradicar tal vez este mecanismo. Recordemos que, por ejemplo, aquí la negación es más significativa en los duelos. Ajá. Sin embargo, se puede presentar tal vez, no sé, en el fútbol, supongamos un aficionado del fútbol, tal vez su equipo perdió la final y se va a negar a aceptarlo, va a decir, inventar mil excusas. Entonces yo voy a preguntarle, a ver, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, decir
no sé, que el árbitro era comprado tal vez por el otro equipo. Eso no va a darle tal vez a mi equipo o no me va a dar a mí esa satisfacción de que mi equipo tenga un trofeo. Ajá, entonces, tengo que evaluar ahí esta parte de la persona para poder, o más bien observar también, si vemos que es algo en familia, podemos observarlo también el cómo se comporta y poder aconsejarlo. Recordemos que nosotros no podemos darle como tal una consulta a nuestros familiares. Está en nuestro código ético. Sin embargo, yo tal vez puedo aconsejarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no mejor realizamos esta actividad para que mejores, no sé, tal vez en la negación de que rompiste con tu novia, pues vamos a conocer gente nueva, tal vez vamos a bailar, vamos al cine. ¿Para qué? Para que también saquemos a esta persona o libremos la mente de esta persona de la situación que está rondando en su cabeza. Sí, por ahí quedó claro o me explayé mucho. No, sí, sí quedó claro. Y por ejemplo, en estas personas que al momento de tener una situación se regresan a algún conflicto que tuvieron anteriormente, ahí cómo lo trabajamos. Ok, una regresión. Recordemos que la regresión, como lo mencionamos, ya es para una conducta inmadura. Ajá, puede comportarse tal vez, no sé, si de pequeño era un poco agresivo o un tanto agresivo y pataleaba o se quería pelear con medio niño, con la mitad de sus vecinitos, ¿no? Con los que salía a jugar, pues ahí nosotros hay que saber qué técnicas para poder tranquilizar tal vez o llegar a ese equilibrio homeostático. ¿Para qué? Para que la conducta vaya disminuyendo. Hay que conocer más de esta parte de las técnicas. Tal vez podamos, no sé, alejarlo de la situación que está viviendo, eh, técnicas de respiración. ¿Para qué? Para que se vaya haciendo este equilibrio homeostático y la conducta se llegue a erradicar. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Por ahí tengo a María Rocío Torres. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Mire, maestra, a lo mejor yo me regreso un poquito a los temas anteriores, pero sí tengo esa duda. Mi pregunta sería, tengo duda todavía en lo que es lo cognitivo, y no sé si aplicaría lo cognitivo ahorita en los mecanismos de defensa. Ok, en lo cognitivo, podría aplicar tal vez un poco en algunas situaciones. Ajá. Recordemos que el cognitivismo se enfoca, pues ahora sí que en aquello que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, de aquellas conductas que hemos estado aprendiendo, cómo es que aprendemos, cuál es nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, si yo vivo en un ambiente tal vez muy agresivo, tal vez yo voy a reprimir, va a entrar aquí mi mecanismo de defensa de la represión. ¿Por qué? Porque es lo que me ha enseñado tal vez mi mamá. O lo voy a proyectar. Tenemos el caso de que muchas veces el bullying lo realizan niños que en casa el ambiente es muy violento. Ellos han aprendido a comportarse así y ven que pues no hay como que ninguna consecuencia. Entonces, en esta parte sí podría entrar en el cognitivismo para saber o para conocer cómo es que el niño aprendió esta conducta. Muy bien, gracias, maestra. Sí, por nada. Y tengo también a Viri. Bueno, mi pregunta era básicamente la de si hay manera de cambiar los mecanismos de defensa, que fue lo que preguntaron hace un momento. Y a lo que respondió me salió otra duda. El Diga. mecanismo de defensa lo podemos como cambiar, porque se supone que no se puede quitar, ¿verdad? O sea, esos ya son de nuestra naturaleza, creo. Entonces, ¿se puede cambiar, por ejemplo, el que desea hacer ejercicio por uno para hacer ejercicio, que no me acuerdo cómo se llamaba, de sublimación?
Ajá. Entonces, ¿es cambiar perdón, uno por otro que sea saludable? es la conducta. La conducta es la que nos va a modificar estos mecanismos de defensa. Volvemos tomo de ejemplo el de la sublimación. Aquí nos dice más o se enfoca más en lo que es un impulso sexual. Ajá. Yo, tal vez la sociedad no es socialmente aceptable el impulso sexual que yo siento. ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Cómo es que puedo tal vez desplazarlo hacia una conducta que sea socialmente aceptada? Nos mencionaba de ejemplo, tal vez en la actividad artística. Tal vez lo puedo plasmar, no sé, en una obra de arte. Tal vez puedo realizar un dibujo o puedo, no sé, canalizar esa energía y utilizarla tal vez para correr un maratón. Ok, entonces en la de introyección se podría cambiar por como, no sé, hacer que la persona tenga más autoestima o cómo? Recordemos que ya en la introyección, ahí sí es como que la persona está más que nada absorbiendo esas conductas en las que tal vez ve que tienen más reconocimiento. Les comentaba el ejemplo, no sé, de la niñita más popular, que tal vez hace algún ademán así como normalmente o coloquialmente le llamamos, un ademán fresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a absorber tal vez esas pequeñas manías que tú tienes porque veo que tienes mucha atención, ¿no? Entonces voy a introyectarlo a mi persona para yo poder externarlo. Ok, gracias. No por nada. Por ahí tengo 4 manitas. Katia. Sí, licenciada, mi duda es la siguiente igual. O sea, ¿podemos decir que todos estos mecanismos salen de manera inconsciente de acuerdo a la edad que se está viviendo, se está pasando? Pueden ser o se pueden ir desarrollando también conforme vamos creciendo. Ajá. Yo, por ejemplo, el niño tal vez que ya se enojó, ahí, ¿qué mecanismo podemos ver cuando el niño se enoja y avienta el carrito? No sé, el de formación reactiva a lo mejor, son reacciones, ¿no? Los impulsos, ¿no? Puede ser el de formación reactiva o también supongamos que ya hizo el berrinche y va y se acomoda como cuando se acomodaba tal vez con el cobertor favorito. Ahí, ¿qué mecanismo podríamos ver? ¿De aislamiento? Hay otro ¿De que se regresión? asemeja más. De regreso. De regresión, exactamente. Entonces, vamos a ir conociéndolos o vamos a ir adquiriéndolos conforme vamos creciendo. Ya depende de las situaciones que estemos enfrentando, con qué frecuencia se van a estar presentando, con qué frecuencia van a estar estos mecanismos en nuestras vidas. Ok, gracias, licenciada. Sí, de nada. Y tengo de nuevo a Araceli. Hola, sí, nada más para tener esto en claro. Entonces, los mecanismos de defensa se pueden modificar o se pueden cambiar a partir de la conducta. Al Es contrario. decir, ok, entonces, dependiendo del mecanismo, ¿es la conducta? Así es. Dependiendo nuestro mecanismo de defensa que se esté presentando, es como vamos a actuar. Nos decía que estos mecanismos más que nada nos van a ayudar en las situaciones donde estemos en peligro, donde sintamos vergüenza, miedo, tal vez enojo. O sea, si se dan cuenta, son como que emociones más negativas para que nuestros mecanismos de defensa aparezcan. Ah, ok. Ok, perfecto. Muchas gracias. No por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, y Asa. Sí, maestra. Entonces, bueno, yo entiendo que los mecanismos de defensa nos sirven para detectar cuando o en qué situación el paciente se encuentra incómodo y con estas emociones negativas.
Como perdón, la escuché muy, mm, no la entendí muy bien. Perdón. Sí. ¿Se me escucha mejor? Sí, ya. Ok. Que bueno, yo entiendo que los mecanismos de defensa entonces nos sirven a nosotros, digamos, como psicólogos para detectar en qué situación nuestro paciente se encuentra con estas emociones negativas, como el miedo, la incomodidad y demás. Exactamente. Si yo estoy abordando a mi paciente en su consulta terapéutica, yo debo de ver su comportamiento. Recordemos que nosotros, nuestro trabajo es de escucha y es de observación, más que de habla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar visualizando? ¿Qué es lo que tengo que estar escuchando yo? Tal vez, por ejemplo, si ya se molestó mi paciente, el tono de voz o tal vez la postura que está aportando. Ajá. Si está, no sé, tal vez en una proyección, debo de escuchar cómo es que se refiere, tal vez, no sé, a las personas que lo rodean. Tal vez él dice, es que ella me ataca. Ahí se está proyectando. Él está diciendo que él es el, tal vez, es un ejemplo, que él es el que tal vez ataca a las personas verbalmente. Ajá, Pero exactamente. para mí, Y ya detectando este mecanismo de defensa, ya podemos indagar la situación y real que le causa actuar así, ¿no? exactamente, podemos indagar tal vez en el momento en el que él hizo el cambio. Tal vez nos dio un nombre, nos dio una situación que vivió. Por eso es que tenemos que estar atentos a la escucha y en la observación. Y esa es la situación que tendríamos que abordar a tratar, ¿no? Exactamente, podría ser un indicio del por qué el paciente acudió a terapia. Puede ser Ok. mucho más profundo. Ok, muy bien, muchas gracias, maestra. No, por nada. Por ahí tengo otra manita. Jesús Rafael. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me entró una duda, doctora, por ejemplo, cuando hay una persona que en determinado momento hablaba de ¿cómo se llama? Lo que le comentaba hace ratito a la señora, a la que estaba en el jardín, de que era primero el mecanismo de defensa y la otra era ¿qué? La Conciencia. conducta. Conducta. Ok. Cuando, por ejemplo, un paciente que está un poquito alterado en su centro, en su hogar, en su centro laboral, en su centro de la escuela, genera un mecanismo de defensa. Por ejemplo, oye, ¿por qué hiciste eso? En lugar de contestar con una conducta tranquila, con una conducta pacífica, responde con una conducta agresiva. Ese mecanismo, bueno, cuando llega a consulta o cuando llega a ser canalizado ese paciente, porque pues ya son muchas cosas, ¿cómo detectamos o cómo se detecta o cómo detecta el psicólogo ese tipo de mecanismos que hace por fuera? Si cuando llega con nosotros o con el psicólogo ya de forma clínica, ¿cómo es detectado si no lo hizo con él? Si solamente lo hizo en el hogar, en la escuela, en el trabajo. ¿Cómo darnos cuenta de un mecanismo que sí lo está llevando a cabo, pero que no lo podemos ver porque no nos lo presentó a nosotros? Ok, ahí va a ser de gran ayuda, tal vez suene repetitiva, pero va a ser de gran ayuda la batería de las pruebas, ya sea psicométricas, ya sea proyectivas. ¿Por qué? Porque tal vez con nosotros se va a presentar como la persona más tranquila, la persona que dice, es que yo no soy el del problema son ellos. Ojo, ahí ya me está proyectando. Ajá. Tal vez dice, es que yo estaba tranquilo y él fue el que vino y me provocó. Cuando en realidad tal vez la otra persona solamente estaba haciendo algún gesto o algún movimiento que tiene que ser habitual, ¿no? Tal vez en el trabajo, ¿no? En este caso. Entonces ahí nos puede ayudar mucho esta parte para conocer en realidad
o un poco más acerca de cómo es la persona sin dejarnos llevar solamente por lo que la persona nos dice. Recordemos que con las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas, vamos a conocer qué tan tolerante a la frustración es, qué tipo de personalidad puede llegar a tener, si puede ser una personalidad agresiva, si puede ser una personalidad pasiva. Entonces tenemos que checar bien todo este aspecto o todos estos indicios para poder llegar a una conclusión y poder trabajar en el abordaje para con la persona. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, por nada. Sí, dígame, Viridiana. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda, maestra. Por ejemplo, si una persona a través de las reacciones a lo mejor, de las reacciones a lo mejor muy reactivas y ella se vuelve muy pasiva, ¿cómo puedes inducirlo tú a que tenga una proyección más reactiva, pero sin caer en la inmadurez? Pero sin caer en la inmadurez. Ok, ahí podríamos indagar un poco acerca de cuáles son tal vez aquellos puntos claves que nos van a ayudar a obtener la conducta que esperamos. Puede entrar ahí tal vez un poco el conductismo. Ujú. Recordemos que va a depender mucho también desde qué corriente yo psicólogo me voy a enfocar para trabajar. No puedo mezclar de chile, mole y pozole para poder trabajar con el paciente. Debemos de estar totalmente, tener el conocimiento adecuado para poderlo tratar. Entonces, si yo quiero provocar tal vez esa reacción en el paciente, debo de ir conociendo, debo de ir observando cuáles son aquellos puntos o aquellas palabras claves tal vez que me van a llevar a que él tal vez tenga un mecanismo de defensa. Él active tal vez ese mecanismo de defensa. Gracias. Sí, por nada. Termino con Ivonne y Betty, por favor. Sí, Ivonne. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi tema, bueno, yo lo que me interesa es, por ejemplo, cuando algunas personas dan consejos a partir de que no tienen la experiencia, ¿ese a qué tipo de mecanismo se le llama? Que una persona da consejos pese a que no tiene la experiencia. Ajá. Es que, vaya, o sea, por ejemplo, a lo mejor alguien cuenta un problema, ¿no? X problema. Pese a eso quiere dar un tipo de, pues, ¿cómo se le podría decir? ¿Un consejo? De arreglarlo, ajá, consejo. Ajá. Pero pues obviamente pues no tiene la experiencia o como que el sentido común para poder dar ese tipo de consejos. A ese tipo de personas, ¿cómo se le llaman? ¿O en qué tipo de mecanismo entra? Ahí puede o podemos referirnos a esas personas como que son empáticas. Yo te puedo decir tal vez desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, una posible solución. Sin embargo, es tu decisión si tú quieres realizarla o no. Además que nada entra esta parte de la empatía. No es tanto que sea un mecanismo de defensa. Puede que la persona nos exprese también, vivió algo similar. Es por eso que se generó mayor empatía. Ajá. Sin embargo, ya va a ser decisión nuestra si nosotros queremos tal vez tomar ese consejo que él nos está dando del cómo actuar o cómo enfrentar tal vez la situación o no hacerlo. Ya va a ser decisión mía. Ok, gracias. No, por nada. Y pues fue un gusto trabajar con todos ustedes. En verdad me agrada mucho su participación, la participación que tienen cada uno de ustedes. Me gusta mucho interactuar y pues en esta ocasión les agradezco que hayamos cumplido lo que son los criterios.
la clase pasada, lamentablemente, ahí hubo algunas personitas que tenían el micrófono prendido y pues interrumpían esta parte de la clase, pero les agradezco mucho su participación. Eso sería todo. Les reitero, si logré grabar la clase, les notificaré para que la soliciten. Igual, subiré lo que es la presentación al Drive para aquellas personas que la quieran solicitar, se las estaré compartiendo. Y pues sería todo de mi parte. Espero tengan una excelente noche. Gracias, maestra. Bonita noche. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bonita noche a todos. luego. Cuídense. Gracias, maestra. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos.